En el mundo de Weaver's Love conocemos a Chide y a Chuji. Por parte de Chuji tenemos a Chuji, Bingwei y a su padre. Y por parte de Chide tenemos a Chi Cheiyu, Pei Yu-chi, a su madre y a Xu Shen-xuan. Esta historia se divide en dos partes, así que comencemos. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé. Chuji tiene dos buenos amigos, ambos son inseparables, pero Chuji está enamorado secretamente de su amiga. Tiene un collar de la suerte y sí o sí quiere ganar este concurso de natación. Y de la nada aparece Chide. Él se sorprende y termina resbalándose cayendo en la piscina. Chide siempre fue una piedra en el camino para él, ya que siempre quedaba en el primer lugar, así que solo se conformaba con el segundo puesto. Al no tolerar más esta humillación, decide ponerles miles de trampas. En ninguna cae. Chide se da cuenta que detrás de todo esto está Chuji. En un día cualquiera, Chuji toca el piano y Chide lo ve. Él intenta acercarse, Chuji intenta escapar, pero es atrapado por Chide. Chide le dice de que huele a talco, y Chuji simplemente responde de que él tiró todo. ¡Atrapada! Después de decir esto, se va. Al siguiente día, Chuji ve a sus dos mejores amigos caminando, así que él decide seguirlos. Su amiga termina declarándole su amor a su amigo, y él no da una respuesta en absoluto. Chuji, al ver todo esto, se le cae accidentalmente el celular. Es descubierto y con el corazón roto, felicita a sus amigos. Así logra esconder su tristeza y se va corriendo. Acude a la piscina y se pone a llorar. Se tira a la piscina y también suelta el collar. Llega Chide a salvarlo y lo besa. ¿Qué? Chide le dice que siempre sabe de él y que no debería querer morir solo porque no es correspondido. Chuji malentiende esto y piensa que Chide se está burlando de él, ya que siempre ha quedado en el segundo lugar. Después de botar a Chide, se queda en la piscina. Al siguiente día, Chuji está con sus amigos. Su amiga trata de unirlos, pero sigue siendo doloroso para él. En ese preciso momento llega Chide a salvarlo. Le dice que no olviden que habían quedado a almorzar ese día. Y acierta y ambos se van. Chide le dice de que debe ser fuerte, de que su expresión no le ayuda. También le menciona que aquel día en la piscina él lo grabó llorando. Con este video intenta chantajearlo para que le ayude hasta el final de la graduación y que lo obedezca en todo. Pero si Chuji lo gana en otra actividad, no importa cuál sea, será totalmente libre e eliminará el video. Chuji le dice que espere, que hará todo lo posible para vencerlo. Chuji acompaña a Chide a clases, se acuesta en su hombro y Chide está muy feliz. El amigo de Chide, Cheiyu, quiere interferir, pero Chide simplemente le dice que se calle. ¡Cállense los chicos! Cuando iban para la biblioteca, Chuji ve a sus amigos y decide esconderse. ¡Oh, pobrecito! Chide le menciona que si sigue haciendo eso, sus amigos lo descubrirán, así que tiene que afrontarlo y dejarlo ir. Chuji le responde que solo un inexperto diría eso, aunque Chide dice que no es así. Los amigos de Chide y Chuji le reclaman sobre su pronta cercanía. Chuji termina invitando a Chide a una competencia de juegos, aún así no puede ganarle. Chide le menciona que pensó que sería una cita. Días después, se le ocurre la magnífica idea a Chuji revisarle el celular a Chide. Se agacha para intentar sacar el celular del pantalón de Chide, él se da cuenta, sus amigos llegan en ese preciso momento y todo se vuelve en un malentendido. Su amiga le pide disculpas por pensar mal, aunque le dice de que si realmente le gusta, vaya por él. Chuji quiere salir de ahí. Chide llega en ese preciso momento, le venda los ojos con la mano y lo saca de ese lugar. Chuji se siente mal, Chide lo lleva al hospital de la universidad. El doctor no le da un buen trato que digamos, le dice que si quiere morir, que siga comiendo comida picante, y si no, que evite hacerlo. Chide recuerda que conoció a Chuji en quinto grado. En ese momento sus padres estaban divorciando. Estaba muy triste, y Chuji apareció y lo consoló. Chuji le comentó que Chide aún tiene una madre. Su mamá había fallecido. Además también le menciona, dime si necesitas algo, piensa en mí como tu padre. Esas palabras fueron muy significativas para Chide y decidió cambiarse al mismo colegio de Chuji, aunque este no lo reconoció. Chide tiene que regresar a clases y deja a cargo de Chuji al doctor. Él a su vez toma una taza y recuerda a una persona. El amigo de Chuji intenta pedirle permiso para poder salir con su amiga. Él le dice que esto le haría más feliz y que está agradecido de tener a sus dos amigos cerca. Ambos son invitados a una noche de terror que era organizada por los juniors de la universidad. Ambos deciden ir, Chide por querer pasar más tiempo con él y Chuji por querer ganar y ser libre. El amigo de Chuji, Bingwei, intenta aprovechar esta oportunidad para armarse de valor y confesarle sus sentimientos a Chuji, pero nunca logra verlo en esta actividad. Chide le confiesa que le tiene miedo a los fantasmas. Chuji está aterrado, pero intenta disimular. Le dice a Chide que lo acompañará, que no se sentirá victorioso que él ganara, ya que Chide tiene miedo a los fantasmas. Le da la mano y ambos se van juntos. Mientras tanto, Cheiyu y Bingwei se encuentran
encuentran ya que ambos buscaban a sus respectivos amigos. Bing-Wei tiene miedo y se aferra a Chaeyu. Ambos se van al centro de salud a buscar pistas. Chuyi sigue armándose de valor, pero no puede disimularlo. Se apaga la luz y le da la chiripiorca. Quiere salir del lugar sí o sí, y termina rompiendo la manija de la puerta. Por más que grita, nadie lo escucha. Chide dice que es necesario esperar a que venga alguien. Su estómago suena y Chide le hace una comida con lo que hay en el lugar. Chuyi le pregunta si le gusta el médico y le dice que le gusta a él y no el doctor. Chuyi se sorprende, aunque después Chide le dice que es mentira. Chuyi le dice que compartan la comida, que eso hacen los amigos, y esto alegra a Chide por completo. Chuyi también le menciona a Chide que no tenga miedo, que él no se burlará de sus amigos. Le dice que duerman juntos, así no se sentirá solo. Chuyi le pregunta cómo es su persona ideal. Chide solo lo describe a él, aunque aún sigue sin procesar la información. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Chuyi queda sorprendido por la persona que Chide había descrito y le dice que es amor de verdad. Espera para poder confesarse. Chide le responde que recién han logrado ser amigos y que no quiere perder la amistad. Chuyi le menciona que si en algún momento él quiere contarle sus problemas, que acuda a él, que lo escuchará. No entendiste nada, ¿verdad? Chuyi también le pide un favor, que le cante una canción. Él lo hace, le pide que lo siga haciendo y le da cumplidos. También se puede ver que Chide había planeado todo ello, porque quería mantener un último recuerdo de Chuyi antes de la graduación, no importa si solo era como amigos. ¿Qué? Mientras Chuyi dormía, Chide ingresa a la laptop del doctor y le manda mensajes a sus compañeros diciendo de que estaban aburridos y que se habían ido. Eso fue astuto, estoy impresionado. Al siguiente día, el doctor los encuentra durmiendo. Chide le pide al doctor que se vaya por un momento, y mientras tanto se acerca a Chuyi y le confiesa sus sentimientos. Claro, mientras que él estaba dormido, pero Chuyi estaba despierto. Tráiganme una presión, se me bajó la coca. En todo el día no deja de pensar en todo lo que había dicho Chide. Chuyi, al no saber qué hacer, le dice a su amigo que le presente a alguien. Quiere conocer a una chica. Sale con ella, pero no deja de pensar en Chide. Chide lo escribe, pero Chuyi decide ignorarlo, pues en esa cita Chuyi no era nada educado con la chica. Solo se dedicaba a comer. La chica no soporta esto y decide irse. Aparece Chide, ahora sí de veritas. Chuyi se dobla el pie y lo llevan a la enfermería. El doctor es algo duro con Chuyi, le dice que Chide será de él y que guarda el secreto. Chuyi le dice que a quien le gusta Chide es él, y justo llega Chide y escucha absolutamente todo. Chide le venda sus pies, le pregunta si ese fue el motivo por el cual escapó, y Chuyi le responde de que no quiere enamorarse de un hombre. Y dale con eso. Chide le dice que encuentre a alguien que le guste y que sea amable con ella, y también le desea felicidad. También, antes de irse, le dice que le gusta, pero que no es asunto de él, que olvide lo que dijo. Chide está en casa distraído y su mamá le dice que no se rinda si aún no lo ha intentado del todo. A su vez, Chuyi sigue pensando en Chide y en todo lo que pasaron. Chide le manda un mensaje y le dice que el trato se acabó, que eliminara el video y que está agradecido con su amistad por esos días. Ambos se encuentran en la facultad, pero Chide decide esquivarlo. Chuyi toca el piano esperando a que Chide lo vea, pero él no llega. También va a la piscina y nada, lo busca fuera de clases y nada. No hay rastro absoluto de Chide. Se queda dormido en la biblioteca y justo llega Chide. Se da cuenta que había escrito su nombre en su cuaderno. Chuyi le confiesa a su amigo que se había enamorado de Chide. Creo que el estafador resultó estafado. Chaeyu le pregunta a Chide si le gusta Chuyi. Además se confiesa a él, pero simplemente lo rechaza. Chuyi lo espera en el puente, le reclama el por qué lo evita. Chide le dice que se detenga o se enojará. Chuyi le dice que él se debería enojar, que le diga si sus sentimientos son serios o solo está jugando con ellos. Chide le pregunta a Chuyi qué intenta hacer y Chuyi le responde que intenta decirle que le gusta. Él simplemente se ríe y Chuyi le dice que si no lo cree lo demostrará e intenta subirse a la rejilla del puente y grita sus sentimientos a todo el público. Después de ello, Chuyi lo besa. Le dice, lo que es mío siempre será mío. Yo acaricio lo que es mío. Y ambos lloran. Chuyi le dice si fue su primer beso y él le responde que fue el día de la piscina y lo vuelve a besar. Le presenta oficialmente como su novio al doctor y le dice que es su primo. Chuyi y Chide se sorprenden de la nueva faceta de sus dos amigos. Ambos intentan estudiar, pero Chuyi no se concentra y terminan jugando. Cuando ambos intentan besar, llega la madre de Chide y Chuyi se presenta muy formal. Aunque está muy nervioso, ambos se llevan muy bien. La madre los sorprende a ambos diciendo de que se ven muy bien juntos y que sabía sobre los sentimientos de su hijo, que a ella no la podía engañar. Chuyi ve a Chide hablando con su primo y oye que se va a los Estados Unidos después de la graduación. Él le dice que el por qué no lo dijo. Él le menciona que su mamá se va a casar y necesita saber cómo se llevará con su padrastro.
estará solo unos meses. Chide le da una pulsera a Chuji de pareja. Chuji va a despedir a Chide y a su mamá y también le manda un mensaje en el avión. Le dice que creó una cuenta especial solo para ellos, es decir, un correo electrónico. También podemos ver al doctor entrando a la universidad y salir a la persona de sus recuerdos. También se puede ver un capítulo especial, donde Chuji va a Estados Unidos y ve a Chide con una chica y un bebé. Él quiere ir pero se detiene y se va. Se resigna a llorar en silencio, quita la pulsera y lo tira. Chuji no le responde los mensajes y Chide lo extraña. Han pasado aproximadamente 2 años y Chide va a tomar el primer vuelo, de regreso a Taiwán. Pasó un año desde que Chuji se mantenía viendo los videos de Chide, por ello decide ir a verlo. Luego de encontrarlo con una joven, decide dejar todo atrás y comenzar de nuevo. Pasaron 5 años. Chide es representante de un grupo importante. Sus trabajadores están preocupados por ser despedidos. Él llega y le dice que no pasará nada, que firmaron un contrato con el grupo Shenjun para velar por sus empleados. En ese preciso momento llega Cheyu y Bin Wei, respaldando al grupo Shenjin. Y claro, ingresa Chuji. Se acerca a Chide y le da una reiniciada de Windows brutal. Chide, con todo el dolor en la cara, le invita a pasar a su despacho y le dice que lo siente por haber hecho esperar tanto tiempo. Chuji le responde: ¿quién te ha esperado? Ahora sí viene lo chido. Aunque Chide intenta hablar con él, Chuji lo detiene y le dice que le llame vicepresidente Chou y que solo viene por trabajo. Chide intenta excusarse diciendo que tiene sus razones. Chuji le dice que no diga nada sobre ello, solo están por negocios. Inmediatamente le dice que le dé el reporte de los últimos 3 años para evaluar a sus trabajadores. Chuji quiere salir, pero Chide lo detiene y le dice que no puede despedir a sus trabajadores. Chuji le recalca que se pueden hacer cambios en la empresa para la mejora de este. Cuando sale, todo encabronado, le dice a las personas que serán despedidos la mitad de los trabajadores y que Chide está en primer lugar de la lista. También podemos observar un personaje con un comportamiento peculiar. Él es Xu Chen-yuan y es el director técnico. Chuji va a casa, pero no cierra la puerta. Chide aprovecha esta oportunidad e ingresa. Le dice que no hay nada que hablar y que se vaya. Chide está preocupado porque otra vez está volviendo a saltar las comidas. Aunque intenta protestar Chuji, no funciona y Chide le prepara la comida. Chuji le menciona de que había salido con la chica que había tenido cita en la universidad y que llevan varios años de noviazgo. Chide le menciona que no parecen cercanos porque se confundió al mencionar su apellido. ¡Atrapada! Y que no importa lo enojado que esté con él, irá detrás de él otra vez. Chuji le dice que no pasa nada, que no está enojado y lo vuelve a madrear otra vez. Le dice que solo hay odio, que se vaya o llamará a la policía. Eso tuvo que doler. Cuando vuelven ambos a estar en la oficina, Chuji intenta salir de este, pero Chide sale de su oficina y le ata los cordones de su zapato. Ante esta acción inusual, Chuji escucha comentarios por parte de los trabajadores y le desagradan totalmente. Le dice Chide que no lo vuelva a hacer, pero Chide le menciona otra vez que hará todo para regresar con él. Y hay algo en particular que tiene que hacer, que lo diga para que lo haga. Chuji también se pone de alto nivel y le responde: está bien, quieres regresar, entonces hay que hacerlo. La única función de Chuji era intimidarlo, pero esto le sale mal porque Chide le dice: arre, hagámoslo. Chuji lo detiene y se va. ¡Eres un cobarde! Asimismo, Chuji también se emborracha viendo la foto de ambos. Al siguiente día, Chide acude al trabajo y le pregunta a Chuji si había desayunado. Él le dice que no, que si le puede traer algo para comer, que sabe de sus gustos. Chide accede. Chuji habla con Cheji sobre Chide. Le dice que todo es parte de su venganza. Lo dejará cuando él crea que regresaron. Quiere que siente el mismo dolor de ser traicionado. Pero Chide había escuchado todo esto. Y así sucede. Chuji actúa como si no hubiera pasado nada. Cuando Chuji intenta salir de casa por una reunión, encuentra a Chide fuera de su casa. Chuji intenta irse, pero Chide lo detiene. Y a la fuerza mete a Chuji a casa. Se pone a llorar desconsoladamente. Tira a Chuji al sofá y le pide perdón por todo. Le pide volver a empezar de nuevo. Chide empieza a besarlo. Aunque él intenta negarse, se rinde. Y quién sabe qué habrá pasado. Pero la duda del millón es: ¿quién cerró la puerta? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Chide despierta y le pregunta a Chuji lo que todos queremos saber: ¿qué sucedió anoche? Y cuando Chuji quiere responder, aparece su padre y le dice que rompió la promesa. Chuji se pregunta a qué promesa se refiere. Y aquí nos cuentan la verdadera historia. Cuando Chide regresa a Taiwán, llama a Chuji, pero responde su padre. Le dice que su hijo no quiere saber nada de él. Chide le dice que ama a Chuji y quiere luchar por él. El papá le menciona que su hijo ha decidido hacerse cargo de la empresa y que no puede lidiar con temas de negocio y sentimentales. Chide le
menciona cómo puede obtener su aprobación y el papá le dice: solo 5 años, te daré 5 años que no te comuniques con mi hijo y ni con las amistades en común y que consiga una carrera. Después de ello verás si tendrá su aprobación. Si Chuji tiene novio durante esos 5 años tendrá que renunciar a él. Además le dice que Chuji no puede saber sobre el trato. Chide acepta el trato porque sabe que Chuji adora a su padre y quiere que sea feliz. Chide le cuenta esta historia a Chuji delante de su padre. Aunque el papá de Chuji quería protegerlo, este siempre salía lastimado. En sí era el único familiar que tenía. Chuji le reclama a Chide porque hizo el trato con su papá. Siempre Chide quiso resolver los problemas solos. Chide se va a beber con su suegro y este le comenta que engañó a Chide, ya que Chuji le contó desde el inicio que estaba saliendo con Chide y que ni pensaría en detenerlo porque lucharía por él. También le dice que su hijo fue a Estados Unidos y lo vio con una rubia y lloró mucho durante buen tiempo. Después de esto Chide va a la casa de Chuji para poder conversar, pero él le dice que llame una ambulancia. Por otra parte conocemos la historia de Choji, alias el doctor. Este tiene un pequeño bar cerca de la playa. Chide acude para contarle sus problemas. El doc le dice que le diga la verdad de su ausencia, aunque Chide le menciona que no le contó la verdad porque no quería romper la promesa. El doctor sale a botar la basura y aparece Chen Yuan y lo abraza. Menciona que finalmente lo encontró y el doctor lo separa bruscamente. Chen Yuan le dice que lo ha buscado durante 12 años. El doctor dice que nunca le pidió que hiciera eso, que si lo dejó hace 12 años lo volverá a hacer. Te voy a madrear. Chen Yuan dice entusiasmado que no se rendirá. Chen Yuan va al bar de día para ayudar al doctor y una llamada de su primo para preguntar sobre algunos alimentos que Chuji puede comer. Yuan escucha el nombre de Chide, no dice nada y decide callar, pero Chen Yuan se bronquea con los clientes que criticaban las bebidas del doctor. Llega este y lo detiene. Le pregunta si está bien, pero Chen Yuan decide irse. El doctor va hacia él, lo carga y lo lleva al bar. Cura sus heridas y Chen Yuan le dice que no quiso pelear, pero escuchó que estaban criticando del doctor y no le gustó. El doctor le dice que le vale lo que le digan los demás. Al final, Chen Yuan ya tiene 30 años. Este le vuelve a mencionar que nadie puede hablar mal de él. El doctor le dice que cuando va a acabar su apego hacia él. Chen Yuan le dice que no es apego. El doctor le recalca que ojalá no se hubiera metido en su vida cuando lo conoció en la secundaria. Chen Yuan menciona a Chide y le dice que si fuera él, tal vez él no se sentiría molesto. También le pregunta si Chide le gusta y lo besa, pero el doctor, más frío que Puno, no siente absolutamente el beso. Chen Yuan le dice que por más que él se esfuerce, no le gustará al doctor. Voy a llorar. Y regresando a la historia de Chide y Chuji, ambos se quedan dormidos en cama. Chide le cuenta todo lo que vivió sin él. Tenía miedo de dejarlo, pero también de retenerlo. Chuji le dice que solo es su decisión y de nadie más. Saca la pulsera que supuestamente tiró a la basura. En sí lo tenía guardado en una caja. Y le dice que le dará una oportunidad más. Chide le pone la pulsera y ambos se reconcilian. Al siguiente día, Chen Yuan le pregunta a Chide si conoce al doctor. Le empieza a interrogar, pero Chide le dice que le pregunte a él y que respete su privacidad. El doctor le comenta a su primo que Chen Yuan lo encontró porque estuvo siguiendo a Chide, ya que sospechaba de Chuji. Además, el doctor le recalca que tiene Asperger y paranoia y lo conoció en la secundaria. Al día siguiente, alguien hackea el sistema y no pueden trabajar. Llaman a la policía y todo da indicios de que Chen Yuan había originado todo esto. El doctor inconscientemente espera que llegue Chen Yuan al bar, pero no lo hace. A su vez, este se encadena en la comisaría. Chide le dice a sus trabajadores que no hackearon todo el sistema, solo lo básico. Chuji dice que le pagará el doble a sus trabajadores si logran avanzar lo planeado. Todos se esfuerzan. Chuji le dice a Chide que quiere ser el presidente del grupo Chen, y no solo por él, sino también por su papá. Chide lleva a casa a Chuji y su papá los ve. Chide le dice que rompió ese acuerdo y que vio a Chuji antes. Le pide perdón por ello. Le demuestra todo lo que ha logrado en esos 5 años. El padre le dice de que no hay forma que se meta en su familia. Entonces Chide le recalca que puede ingresar a su familia. Su mamá, su padrastro y su hermana lo recibirán bien. Si no lo acepte, quizás Chuji lo odie. Esto pone en aprietos al padre de Chuji. Junto a su equipo logran terminar el trabajo a tiempo. Chuji está muy agradecido con todos. Cuando todos se van, una persona ingresa al escritorio de Chide e intenta hackear otra vez la información, pero ingresan los F4 y graban a la persona en el acto. Con eso queda demostrado que Chen Yuan era inocente. El doctor está preocupado porque no aparece Chen Yuan, y como este no quería salir de la comisaría, Chide llama a su primo para que vaya a su encuentro. Chen Yuan no quiere salir de la comisaría y el doctor lo saca cargando. El doctor lo lleva a su bar. Chen Yuan se baña y cura sus heridas, pues el doctor tenía trastorno afectivo. Por ello le recalca a Chen Yuan que si algún día él muriese enfrente de él, pues no sentiría absolutamente nada. Chen Yuan se revela y le dice que miente, ya que lo vio sonreír aquella vez cuando llamaba a su primo. El doctor también le da a entender que su sonrisa no significa alegría. Su enojo no significa nada,
solo lo hace por su habilidad social. Chen Yuan pasó 12 años buscándolo, así que el doctor le dice que sus sentimientos serán un desperdicio porque nunca obtendrá una respuesta. Chen Yuan le dice que él puede asumir que fue a la comisaría porque estaba preocupado por él, pero el doctor le baja de la nube y le dice que solo lo hizo porque Chide lo llamó. Chen Yuan toca su pecho y le dice que si no sintió un poquito. El doctor aparta su mano y le dice que no pierda el tiempo con él. Chen Yuan le dice que solo un poco, que está bien con eso, y el doctor se va, pero Chen Yuan está feliz. Chide está en una llamada con su mamá y aparece Chuji. Ambos conversan sobre lo que había pasado y la madre de Chide le dice que le diga con confianza a mamá, que todo está en familia. Chide le dice a Chuji que invite a su padre a cenar, que él va a cocinar para ellos. Él va a hablar con su papá le pregunta que si es feliz, Chuji afirma y le dice que sí. Su papá le menciona que tal vez no fue un buen padre, pero que espera que su hijo sea feliz. Chuji le menciona a su padre que Chide lo está invitando a cenar y el papá acepta. Chen Yuan está en el bar ayudando y el doctor le regala una sonrisa. Así también practica sus habilidades sociales. El doctor le agradece, cenan con los trabajadores del bar y además practican un baile. Todo se ve tan feliz y al finalizar el doctor besa a Chen Yuan, pero todo era parte de la imaginación de este pequeño. Mientras que el doctor fumaba, Chen Yuan le dice que puede quedarse a su lado sin recibir una respuesta. Aún así, no debió causar problemas y es hora de crecer. Tiene una caja con todos los recuerdos que lo acompañaron por 12 años, que la mayoría eran cosas del doctor. Le entrega la caja y le dice que es hora de que lo desee. Le agradece por todo, ya que fue la primera persona que le preguntó si sentía dolor. El doctor coge la caja y se va. Chen Yuan le da bendiciones y le dice que encuentre el indicado y que sea feliz. Chen Yuan se pone a llorar en silencio. Cuando se quiere ir, el doctor le dice: no eres el indicado para ordenar las cosas, y este ingresa al bar. Chuji dará un discurso en su antigua universidad. Regresan a la piscina. Ambos ingresan a este y se dan un suculento beso. Bing Wei quiere pedirle matrimonio a Che Yu. Supuestamente todo es una sorpresa, pero él ya lo sabía. Se enteró porque de casualidad Bing Wei dejó el anillo en su casa y lo encontró. Chen Yuan está ayudando ahora sí en el bar. Y sí, Bing Wei le pide matrimonio y este acepta. Y tenemos un episodio especial que sería la historia sobre el doctor y Chen Yuan. Acá nos cuenta la historia de que el doctor conoció a Chen Yuan cuando estaba en secundaria. Él estaba siendo agredido y él curó sus heridas. Por más que Chen Yuan lo alejaba, el doctor seguía persistiendo en ayudarlo. Esto generó en Chen Yuan que sienta sentimientos por él, ya que nadie le había tratado de una buena manera. Se llegó a enamorar del doctor, pero cuando ya estaban por terminar las clases, el doctor decide irse. Le deja una nota y no vuelve a saber absolutamente de él. Pasan 12 años y en todo este periodo de tiempo Chen Yuan lo estaba buscando. Pero el doctor decidió renunciar a su carrera y abrir un bar. Aunque el doctor lo seguía rechazando, Chen Yuan le dice que realmente sentía algo muy bonito por él. El doctor le dice que no puede sentir nada por su trastorno afectivo, pero sin querer, Chen Yuan estaba abriendo un poco de amor en los sentimientos del doctor y ambos deciden darse una oportunidad. Por ello, termina esta escena con un baile muy tierno y también un suculento beso. Y así acaba esta hermosa historia de We Best Love. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse. Goodbye. 이해하고 싶어, 뒤늦히고 싶고 이런 시간들이